amor. Siento tu presencia y esplendor. Deseo tu canto, tu gloria en mi interior. De cada oración haré una canción. Expresa el sentimiento y mi pasión. Pensaste en mí, no negaste tu amor. Fuiste a la cruz y venciste por mí. Ya los tiempos han cambiado y tu amor no ha terminado. Pensaste en mí, no negaste tu amor. Fuiste a la cruz y venciste por mí. Ya los tiempos han cambiado y tu amor no ha terminado. Pensaste en mí. En toda gloria a Dios. Hizo una obra nueva. Pensaste en mí. Dice que tu gloria derramaste aquí. Te canto, te alabo, te amo, mi Salvador. Te canto, te alabo, te amo, mi Salvador. De cada oración haré una canción. Expresa el sentimiento y mi pasión. Pensaste en mí, no negaste tu amor. Fuiste a la cruz y venciste por mí. Ya los tiempos han cambiado y tu amor no ha terminado. Pensaste en mí, no negaste tu amor. Fuiste a la cruz y venciste por mí. Ya los tiempos han cambiado y tu amor no ha terminado. Pensaste en mí. No negaste tu amor. Fuiste a la cruz y venciste por mí. Gloria a Dios, gloria a Dios y gracias, pastor. Amén, bendiciones. Me pueden seguir ahí en YouTube y más bien en Instagram como Mac Praise Oficial. Amén, bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bienvenido, pastor. Gloria a Dios. Amén. ¿Cómo está la iglesia cristiana Fuego de Dios para las naciones? Amén. En victoria, amén. Gloria a Dios, qué bendiciones poderles saludar. Las personas que son de la iglesia, las personas nuevas, bienvenidos. Hagan de este lugar su casa de oración. El pastor Andrés, bienvenido. Próximamente lo tendremos por acá. Hemos venido conversando y bueno, vamos a tener un espacio para que el Señor lo use en la predicación y nos ministre a través de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios.
Si como alaba, predica, gloria a Dios. ¿Sí o no? Gloria al Señor, muy bien. Iglesia, vamos a estar muy atentos, vamos a programar nuevamente el taller de liderazgo. Necesitamos que el Señor nos ministre a todos y nos hable sobre el liderazgo y el llamamiento. Cada uno de ustedes, así como nosotros, fuimos llamados por Dios primeramente para salvación, ya nos salvó, pero también somos llamados por Dios para servir en la obra. Entonces vamos a hacer un taller de liderazgo y de llamamiento para que estén pendientes de este taller, de este curso, por decirlo así, para que participemos y nos apropiemos y nos afiancemos en el llamado. Amén. Estemos bien atentos a ello. Muy bien, vamos a estar entonces entrando en la palabra en esta mañana. ¿Cuántos tienen hambre? Yo tengo hambre de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pónganse en pie tan amable y vamos a declarar la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Y acordémonos, hasta que nos la aprendamos de memoria, hasta que digamos en diciembre, me aprendí ese versículo bíblico. Amén. Primera de Corintios 2, versículo 9. Y vamos a leerlo a nivel individual, a nivel personal. Donde diga nosotros, soy yo, para mí. ¿Listo? Dice así, Primera de Corintios 2, versículo 9 dice: antes bien, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para mí. Amén. Versículo 12. Y yo no he recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que yo sepa lo que Dios me ha concedido. Y digan conmigo en voz alta: oh Señor, lléname de ti, lléname de tu fuego, avívame, no seré igual, lléname de ti, te necesito en mi vida y en todo mi ser. Sopla sobre mí tu Espíritu Santo. Hoy no saldré igual, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Hoy con una palabra que el Señor puso en mi corazón y la he titulado: vuelve en sí. Vuelve en sí. Es una persona tan negativa, que no vuelve en sí, sino que vuelve en ¿qué? En no. Gloria a Dios. Dice así, Salmo 73, versículo 17. Salmo 73, versículo 17. Y vamos a leer este pasaje, este versículo. Y dice así: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Salmo 73, 17. En la versión del 60, esa la leí. Traducción lenguaje actual dice: entonces fui al santuario de Dios y fue allí donde entendí cómo terminarán los malvados. Palabra de Dios para todos dice: solo cuando fui al templo de Dios entendí qué le sucederá a los perversos. Nueva traducción viviente: entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. Gloria a Dios. Amado Dios, Padre Celestial, te bendecimos y te adoramos. Glorificamos tu nombre. Señor, gracias por tu palabra. Dios del cielo, te pido que en esta mañana, Dios del cielo, podamos entender el propósito tuyo. Que volvamos en sí. Si hay alguien que está adormecido, durmiendo, pasivo, Señor, que puedas tú despertarlo en esta mañana. Porque nos declaramos una iglesia cristiana, una iglesia tuya, Señor, despierta, avivada, activa, Señor, sirviéndote a ti en el nombre de Jesús. Levanta la iglesia, ayúdanos y gracias, porque tú estás con nosotros todos los
los días hasta el fin del mundo. Te pido, Señor, avívanos y despiértanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Si leemos en el Salmo 73 al inicio, leemos que dice el destino de los malos, y dice el autor, Salmo de Asaf. Y vamos a entender quién era Asaf. Tiene varios salmos y tiene varias composiciones. Salmo 73, 17. Y tiene varias composiciones. Asaf. ¿Quién es Asaf? Descendiente de Leví. Los levitas lo nombraron cantante principal y cimbalista. Es decir, tocaba un instrumento como unos platillos. Son instrumentos de percusión, amén, gracias. Como unos platillos, son unos címbalos. En muchos salmos dice al músico principal, y no solamente era a David, sino también a Asaf. Asaf acompañó el arca cuando se trasladó desde la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Sirvió delante del tabernáculo dirigiendo la música y el canto. Era un vidente, profeta, y profetizaba con el arpa. Tremendo músico. Asaf significa el que junta, recolector. Era un organizador y líder para el coro del templo en los días de David y presuntamente después con Salomón. Vemos que Asaf, levita, adorador, servía en el templo de Dios y era uno de los principales músicos, el que organizaba, estaba en los coros, adoraba a Dios, tenía sus personas a cargo en el coro. Era un líder tremendo, Asaf, usado por Dios en el ministerio de la adoración, de la alabanza, y tocaba instrumentos. Vemos que tocaba el arpa y el címbalo, que eran como unos platillos. Gloria a Dios. Y Asaf comienza a escribir este salmo y vemos que la palabra volver en sí, que es el nombre del mensaje, cuando una persona está inconsciente, ¿sí o no? Entonces cuando alguien está ahí, se desmayó, se desplomó y le ponemos alcoholcito en la nariz, y cuando la persona vuelve y despierta decimos que volvió él. Sí. Lo mismo pasa cuando una persona espiritualmente está dormida, desmayada, se cayó, ahí quedó postrada, ni para un lado ni para el otro, quietecita. Y hay que aplicarle el alcohol espiritual, el aceite del Espíritu Santo para que vuelva él. Sí. ¿Qué es volver en sí? Tiene sinónimos: reintegrarse, recuperar, restablecerse, recobrar el sentido que lo había perdido, ya sea por un accidente o perdió el sentido por un letargo. Y letargo es un estado de adormecimiento, es una inactividad, es una somnolencia profunda y prolongada. Está inconsciente, perdió la conciencia y ha perdido el juicio. Cuando una persona vemos que está en los caminos de Dios y vemos que como que va para atrás o se está desviando para otro ladito, uno dice, ¿pero qué está haciendo? Perdió el juicio. Y eso se debe a un espíritu inmundo que está en estos momentos andando en esta población, en todo el país y a nivel mundial, y es el espíritu de letargo, adormecimiento espiritual. Y como pastores estamos llamando a la iglesia Fuego de Dios, y ojalá a la iglesia en general, si nos ven en casa, a la iglesia en general, a la iglesia global, que no nos dejemos atormentar por este espíritu de adormecimiento. Es un espíritu que nos tiene embobados. Les cuento así: nos quiere distraer. Hace años atrás yo fui víctima de un letargo. Yo fui víctima en mi desespero de salir, de sacar adelante mi familia, de ganar dinerito y suplir las necesidades. Me metí en una empresa, y en esa empresa
nos lavaban el cerebro, nos decían palabras muy bonitas, palabras de motivación, y es lo que se maneja en ventas, motivar al vendedor para que salga animado y salga a vender. Y nos motivaban con las cifras. Usted puede ganar tantos millones de pesos, y uno con las deudas, y uno con esas obligaciones pendientes, y uno dice, voy por esa plata o no, uno con las necesidades, todo. Y dejé a un lado mi ministerio. Todavía no éramos pastores, pero servíamos en la iglesia. A tal punto fue que ya descuidé y ya no volví a la iglesia, porque los domingos inclusive trabajaba hasta los festivos, y descuidé a mi familia y a Samuelito, que estaba chiquito, por ahí de 3 años. Pequeñito estaba Samuelito, y estaba en ese adormecimiento, y estaba totalmente distraído, estaba con ese letargo espiritual, porque el letargo también tiene que ver con el letargo, te quita la valentía para afrontar las situaciones, utiliza la aflicción, el afán, la persecución, el engaño de las riquezas. Yo estaba engañado por las riquezas y decía, yo no vine a este mundo para ser pobre, yo voy a conseguir mucha plata, y no importa la iglesia, no importa el ministerio, me importa un pepino, pero vamos a ganar platica porque quiero sacar mi familia adelante. Lo que no sabía es que estaba siendo influenciado por un espíritu de letargo, adormecimiento espiritual. Y la llamita aquí que tenía encendida se fue apagando. Por eso es cuando nosotros le decimos, no falta la iglesia. El venir a la iglesia es tan importante, porque muchas personas, nosotros oramos en casa, en la casa leemos la palabra de Dios, en la casa escuchamos prédicas, ponemos alabanzas y nos mantenemos en la casa, ¿qué? Encendidos. Pero hay personas que vienen a la iglesia y no escuchan nunca más durante toda la semana la palabra de Dios, hasta el próximo domingo. Y si esa persona, que lo ideal no fuera cada 8 días, sino que en la casa también se apoyara y leyera la Biblia, y que orara y que estuviera en la presencia de Dios, pero cada 8 días no más, un cristiano de cada 8 días, créanme, no es cristiano. Con dolor se los digo, pero un cristiano de 8 días, créame, no va a crecer espiritualmente. Y yo, con esa llamita ya apagadita, y ya cada 8 días que iba, cada 8 días, porque ya ni en semanal y los miércoles volvía a la iglesia, hasta que dejé de ir, inclusive los domingos. ¿Qué se puede esperar de un cristiano que no haya ni los domingos? Es que si viniendo los domingos nomás no hay crecimiento, ahora mucho menos sin venir a la iglesia. ¿Pensando en qué? Distraídito, dormidito espiritualmente, pensando en el dinero. El tener plata no es malo. Dios nos quiere bendecir. Pero cuando el dinero se vuelve el factor distractor, y cuando yo pongo mi esperanza y deposito toda mi fe y mi esperanza en el dinero, y amo el dinero desesperadamente, ahí es cuando se dice en la Biblia, el amor al dinero es ¿qué? La raíz de todos los males es el amor al dinero. No podemos poner la esperanza en el dinero, en el salario, en el trabajo. No, ponga su esperanza en Dios, el que provee el dinero, el dueño del oro y la plata. Amén. Gloria a Dios. ¿Y cómo fue la única manera? Mi esposa fiel iba los domingos y los miércoles con Samuelito a la iglesia, fiel, llorando por mí. Yo distraídito. ¿Cuál fue la única manera que despertara de ese letargo espiritual? Cuando Dios permitió que Samuel tuviera hospitalización en UCI, 12 días en cuidados intensivos de una neumonía. Yo ya estaba pensando en conseguir plata y salir del país con la empresa. Pensaba ir a República Dominicana porque se estaba aperturando allí una nueva sede, y yo ya era el candidato para viajar a República Dominicana, y me importaba cero pues dejarlos con tal de mandarles platica. Yo pensaba en eso, no, pero los mantendré desde por allá. Ese era el pensamiento. ¿Hasta qué punto? Descuidando a mi esposa, descuidando a Samuelito, y Dios permitió neumonía, cuidados intensivos. Ya me tenían los tiquetes listos para viajar, ya estaba listo, mejor dicho, en el avión, ya estaba montado. Cuando Samuelito estaba en cuidados intensivos, entendimos, mi esposa y yo, y entendí yo, que la causa de esa neumonía era por causa mía.
para que yo despertara. Y fue la única manera, ver a Samuelito ahí en cuidados intensivos. Dije, no me voy. Señor, perdona. Señor, deposité mi confianza en el dinero y no quiero más esto. Y fue otro tiempo de demora para volver a tener esa restauración y para volver a ejercer un ministerio. No fue fácil. Iglesia, no se dejen distraer ni por las cosas del mundo, ni por el dinero, nada, no se dejen distraer. No atrasen los procesos, como quizás por malas decisiones y por dejarme influenciar por el espíritu de adormecimiento, el afán de las riquezas, el engaño de las riquezas. Me dejé distraer y atrasé mi proceso ministerial. No nos dejemos engañar. Dice así Asaf. Mira lo que le pasó a Asaf, son 28 versículos, bien atentos a ellos. Salmo 73, dice, y ya sabemos que era un principal, un líder de alabanza, líder en los coros, tocaba instrumentos, un hijo de Dios, siervo de Dios, pero mira lo que pasa. Salmo 73, versículo 1. Vamos a leer del 1 al 3 y vamos a denominar el problema es presentado. Del 1 al 3 dice, ciertamente, dice Asaf, y es un cántico, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Presentación del problema. Y ahora seguimos con el problema. Dice primeramente e inicia Asaf este cántico declarando una verdad, declarando algo, una verdad bíblica que la cual él más adelante se va a apoyar, y es una verdad que él va a volver a recapacitar y dice, ciertamente es bueno Dios para con su pueblo y para con los limpios o con los puros de corazón. En otra versión, traducción lenguaje actual, dice, y con las personas sinceras. Dice, y con la gente sincera, en traducción lenguaje actual. Dios es bueno y él declara una verdad bíblica de que Dios es bueno. Y eso no se nos puede olvidar en ningún momento de nuestra vida. Independientemente de lo que pase en nuestra casa, independientemente de lo que pase en el país, lo que pase con los hijos, Dios es bueno. Y bueno y misericordioso con los limpios de corazón, con los puros de corazón y con las personas que tienen un corazón sincero. Y dice Asaf, versículo 2. En la traducción del lenguaje actual dice, yo estuve a punto de pecar. Dice en la versión 60, por poco, dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Casi estaba ya a punto de pecar, se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Dice, yo estuve a punto de pecar, poco me faltó para caer. ¿En qué iba a caer? Esta es la presentación del problema. ¿En qué? Y lo explica el versículo 13. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Sintió qué? Un hombre de Dios. Un hombre que está tocando instrumentos y que profetizaba durante la alabanza y tocando el arpa. Un hombre de Dios que era líder, ministerialmente tenía liderazgo en la alabanza, en los coros, y se mantenían cambiando los turnos, porque mantenían en el templo noche y día coristas, alabando al Señor. Un líder, pero casi que peca, dice él, porque sintió en su corazón ¿qué? Envidia de que los impíos, es decir, impíos son los sin piedad. Nosotros somos piadosos, creemos en Dios y que creemos en un Dios altísimo y nos humillamos ante Él, somos piadosos. Pero los impíos, es decir, no tienen piedad, no creen en Dios, son prosperados. Y él sentía envidia a esos orgullosos, esos arrogantes. Es que sentía envidia contra ellos. ¿Cuántas veces nosotros sentimos envidia? Pero porque a él, que no es creyente, pero porque a él no va a la iglesia, porque al vecino le va tan bien, tiene su buen coche,
compraron casa propia, pero porque a Él, y si yo soy hijo de Dios, si yo soy hija de Dios, si yo sirvo en la iglesia, voy cada 8 días a la iglesia, doy los diezmos, doy la ofrenda, pero porque a Él y a mí no. ¿Se han preguntado eso alguna vez? Yo sí. Pero porque a Él, pero porque a ella le va tan bien y a mí no. Yo me he preguntado eso en algún momento de mi vida y sé que muchos cristianos lo han hecho. Dice así, versículo 4: porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Tremendo. Y comienza Asaf a hacer una comparación. Yo tengo congojas, ellos no tienen congojas. Yo he pasado por personas y que han fallecido, personas cristianas, creyentes, pero ellos porque mueren también en paz, llenos de plata, de dinero, de familias unidas, y comienza a compararse, a tener como esa contradicción, porque Dios se supone que es mi Dios y no me bendice a mí, y porque Dios bendice a los impíos, a los que no creen ni en Él. Es una pregunta dura que cuestiona, y es una pregunta que pone en duda a muchas personas. Y dice, versículo 5: no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Tremendo. Comienza a escribir una serie de casos y de comparaciones. ¿Por qué a mí no me pasa esto? ¿Por qué ellos tienen mejor vestido que yo? Siento que es un vestido de violencia. Siento que ellos tienen coronas y tienen oro, plata, perlas, les va súper bien en sus negocios. Y yo tengo un vestidito, un traje sencillito. No es el de él es de Arturo Calle y el mío es Arturo de la Calle. Se lo compré a don Arturo en la calle. El de ese Arturo Calle, el mío es Arturo de la Calle. Y comienza a hacer el comparativo. Porque a él tiene un mejor traje y yo no. Él tiene vehículo y yo no. Yo aquí esclavizado en la alabanza toda hora y de día a noche y no veo progreso en mi vida. Voy a la iglesia y no avanzo en nada. Mis negocios no avanzan y ellos con creces y mueren en paz y con dinerito dejan herencias. Y nosotros ni una casa, ni un vehículo, nada. Duro. Y es cristiano, como dice mi sobrina Joana. Y es cristiano. Y es cristiano. Y quejándose. Y líder. Y quizás pastor. Y podemos juzgar así. Vea, y es pastor. Y tremendo. Uy, qué falta de fe, qué dudas. A mi esposa cuando falleció el papá, le decían: usted siendo pastora y está llorando. ¿Qué es eso? Usted siendo pastora y llora. Es que creen que uno es ¿qué? Un superhéroe, Superman, sin sentimientos, ¿ok? Claro que tenemos sentimientos, claro que lloramos, claro que van a llegar momentos de desánimo, claro, por eso ustedes necesitan estar orando. ¿Por qué? Por estos servidores suyos. Oren por el ministerio, tienen que orar por nosotros. Nosotros no somos superhéroes. Moisés luchó durísimo siendo el pastor de ese pueblo. Y el pueblo se levantaba contra Moisés. Sus propios hermanos lo criticaban. ¿Es fácil la labor del pastor? Créame que no es fácil. Pero Dios está con nosotros. Amén. Dice así: por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Arturo Calle, Arturo de la Calle. Los ojos les saltan de gordura y logran con creces los antojos del corazón. Papi, en esos zapatos bien hermosos de 500,000 pesos, toma mi hija. De una. Y en Asaf, papi, unos zapaticos, unas chanclitas. ¿Sí o no? Difícil. Y él hace esa comparación. Se mofan. Versículo 8. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Se mofan. ¿Cuál Dios? Ustedes todavía creen en ese cuento, en Dios. Ustedes van a la iglesia. Ve, es que vos sos pastor, es que usted es pastor, es que usted es cristiano, es que usted cree en Dios.
Y eso me han dicho. ¿Usted que todavía cree en serio? ¿Usted cree en Dios? Bueno, está bien. Esta generación está creciendo sin Dios. Por eso necesitamos que nosotros como pueblo de Dios, a nuestros hijos, démosle las bases cristianas, bíblicas. Porque la generación que van a crecer nuestros hijos va a ser una generación dura de corazón. Homosexualismo, si actualmente hay homosexualismo, en esa época, cuando nuestros hijos crezcan, va a estar plagado. Amor al dinero, total. Dice la Biblia que el amor del hombre se acabará. Gente despiadada, sin amor del uno por el otro, nada. Una generación durísima le va a tocar a nuestros hijos. Por eso démosle las bases y con el ejemplo. Amén. Dice así: hablan con altanería. 9. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. 11. Y dice: ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Y aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, miren lo duro, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Un cristiano, un creyente de Dios, un siervo de Dios, de los coros, diciendo: esa gente progresa, yo no. Yo en vano he limpiado mi corazón. De nada ha servido. ¿Y cuántas veces nos hemos preguntado eso? Si vale la pena el ser cristiano, si vale la pena el volver a la iglesia, el servir, es que el ser obedientes, el abstenerme de tantas cosas y de tantos placeres en el mundo, si vale la pena eso, es que si valdrá la pena. Es lo que está diciendo Asaf. Es que en vano he limpiado mi corazón, es que en vano he ido a la iglesia a tocar allá el arpa, en vano he ido a profetizar, es en vano. Es que, Señor, es que no veo como ese resultado, no veo esa respuesta. Tantos años clamándote a ti por mejorar mi situación económica, comprar mi casa, tener a mi familia para el Señor. Pero antes veo todo lo contrario: más división, más peleas, más conflictos, más escasez, más problemas. ¿Será que esto sí valdrá la pena? ¿Se han preguntado eso o no? Yo sí. ¿Vale la pena eso? ¿Valdrá la pena? En vano he limpiado mi corazón, dice Asaf. Y dice, versículo 14: pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. ¿Cómo ha sido azotado? Viendo la riqueza de los otros, el progreso de los otros, el progreso del vecino, las empresas, los vehículos, la finca, y la envidia la amargura, la envidia está invadiendo su corazón. ¿Estaba qué? Con un espíritu de letargo, así, distraído, colocando duda en su corazón. Y dice, versículo 15: si dijera yo, hablaré con ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. En la versión lenguaje actual dice en el 15: si hubiera pensado como los malvados, habría traicionado al pueblo de Dios. Como que está como que ya reaccionando. Asaf, como que va despertando. Y dice, 16: traté de entender esto, pero me resultó muy difícil. Él dice, bueno, si yo le enseño a mis hijos, si yo le enseño a mi generación lo que están haciendo los malvados, es que es una contradicción, es que es duro para mí enseñar algo que Dios va a proveer y yo soy pobre. Es una contradicción. Pero si yo les digo que pongan su mirada en la plata, en el dinero, en las riquezas, los estaría engañando. Está en esa doble posición. ¿Qué hago? Si hablo con mi generación y les digo, vengan, busquen el dinero, los estoy engañando. Pero si les digo a mi generación, Dios provee, pero ven mi ejemplo, yo soy pobre. ¿Qué hago, Señor? Y es una posición dura. No hablar de sanidad y uno enfermo. Nos llamaban en COVID, mi esposa y yo estábamos enfermos de COVID, y nos llamaban y nos decían, pastores, oren por nosotros por sanidad.
Y nosotros partidos de fiebre colorados. Señor, sánalo, sánalo, sánalo. Sánalo, sánalo, Señor, sánalo. ¡Achú! Sánalo, sánalo. Tremendo, ¿no? ¿Sí o no? Y nos reunían por Zoom, familias desesperadas, porque tenían hermanos, familiares, pacientes en UCI, y nosotros en Zoom, partidos de fiebre, sí, oramos por la sanidad, y orábamos. Pero mira la contradicción, y eso nos da el ejemplo y la enseñanza, que nosotros somos carne, que nosotros no somos, que no sanamos a nadie. Nosotros somos simples mortales. Amén. El que sana, ¿quién es? Dios. Jehová en los ejércitos. Nuestro Jehová, Rafa, nuestro sanador. Nosotros oramos y más de uno se sanó. Y nosotros, Señor, pero yo enfermo. Gloria a Dios. El que toma la autoridad y la soberanía es de Dios. Amén. Dios es quien sana y mira a quién sana y a quién no. Si nos sana es con un propósito especial y lo evidenciamos. Con las personas que orábamos y nada, hermanos nuestros en Cristo y sin aire. Y uno de los hermanos les tocó ir al hospital y cuando nos contaban, una hermana nuestra de sangre con la que estábamos peleados, enojados, cuando se enteró que estábamos enfermos, pero de una crisis respiratoria tremenda, nos comenzó a llamar. Y preocupada por nosotros. Mira el propósito de Dios. Hermanos distanciados, pero cuando se enteraron que estaban enfermos en crisis, esa hermana se reconcilió con ellos. Hubo una reconciliación a través de una enfermedad. ¿Se enfermaron ellos siendo cristianos? Sí, pero con un propósito especial. Y así pasaron muchos casos, muchos, que se enfermaban y Dios tenía un propósito especial. ¿Los sacó? Sí. En victoria, sí. Otros murieron, pero con un propósito especial. Solamente Dios sabe por qué. ¿Sí o no? Muy bien, dice, versículo 16. Sigue presentando ese problema y como que ya está ahí como, ¿qué hago? En el momento de la duda, ¿qué hago? Estoy en las dos posiciones. 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, como engañar a la gente. Entonces, ¿qué les digo? Pero vean, hermanos, en el versículo 17 dice, ciertamente, 17 dice, me perdió 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Gloria a Dios. Dice la Biblia, Asaf, entrando en el santuario de Dios. Hay respuestas que solamente Dios las va a dar acá. Amén. Hay respuestas. Uno puede interpretar el santuario de Dios en la casa, porque está en la presencia de Dios, porque cuando uno entra en la presencia de Dios y está adorando y está orando, entró en el santuario de Dios, ¿sí o no? Pero Asaf era un hombre de iglesia, servidor, adorador, tocaba el arpa y los címbalos, y dijo, hasta que entrando en el santuario de Dios, y en la traducción lenguaje actual dice, entonces fui al santuario de Dios y fue allí donde entendí cómo terminarán los malvados. Tremendo. Fue aquí en la iglesia donde Dios le dio la respuesta a Asaf. Estaba fuera de la iglesia y se comparaba, hasta que como que fue el Espíritu Santo que le iba diciendo, bueno, entonces ¿qué? Y él estaba como en esa duda, ahí tambaleando. Un cristiano, hijo de Dios, servidor de Dios, tambaleando en la fe, tambaleando. Y dijo, hasta que entré en el santuario, fui a la iglesia, en la presencia de Dios, y allí volví en sí. Allí en la iglesia. Hermanos, quizás ustedes pueden tener muchas dudas y respuestas que todavía Dios no ha contestado esas preguntas. Tienen preguntas y Dios no ha dado esas respuestas. Y muchas respuestas
Dios las da en el santuario, en la casa de Dios. Y eso fue lo que le pasó a Asaf. Y entrando, fui al santuario y entendí, volví en sí. Ya no estaba preocupado por las riquezas. Ya Asaf no quedó preocupado ni la envidia, porque estaba consumiendo la envidia, la amargura, estaba consumiendo su alma. Pero fue en la iglesia, acá, en la iglesia de Dios, en su presencia, tocando quizás el instrumento, cuando Dios le dio el entendimiento y él comprendió el fin de los malvados. Dice en la Biblia, en el hijo pródigo, cuando el hijo pródigo se malgastó todo, se lo malgastó, se gastó la herencia que le pidió al papá, que yo lo prediqué hace poco, y le dijo en las redes sociales, y le dijo al papá, denme mi herencia, como quien dice, usted no se ha muerto, denme mi herencia, la que me toca a mí. Usted no se ha muerto, papá, no, démela de una vez. Este viejo no se quiere morir, y le dio la herencia, se la malgastó. Y mal influenciado estaba este pelado, el hijo pródigo, estaba mal influenciado. Pródigo es que malgastó, el malgastador. Entonces, cuando ya tuvo hambre y se puso a cuidar unos cerdos que eran animales impuros, y era una profesión, una actividad impura para un judío. Cuidar cerdos era lo más bajo, lo más vil, despreciado, lo más bajo, y tenía hambre, se había malgastado todo. Y viendo ahí, eso está en Lucas 15, y viendo los cerditos comer algarrobas. Y dice en la Biblia en Lucas 15, versículo 17, volviendo en sí, estaba con un espíritu influenciado por las riquezas, malgastando todo. Pero cuando tuvo hambre, dice la Biblia en Lucas 15, 17, y volviendo en sí, y dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? ¿Cuántos jornaleros hay? ¿Cuántos? Y están comiendo mejor que yo, y mejor vestidos que yo. Y dice en el 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero dice la Biblia, volviendo en sí, como que estaba distraído, estaba loco, como yo lo estuve en algún tiempo, distraído, enfocado en otras cosas, distraído totalmente. Así estaba el hijo pródigo, distraído, y volviendo en sí, dijo, iré donde mi padre, me levantaré. Tuvo acción, me levantaré, iré y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y hay otro pasaje también en Hechos 11:12, donde dice que Pedro fue libre de la cárcel. Pedro estaba encarcelado. Y Dios permitió un terremoto, los ángeles fueron por él y lo sacaron. Él como que veía una visión, Pedro, pero dice la Biblia, y volviendo en sí, como que estaba en un estado de trance. Y cuando él volvió en sí, dijo, es que estoy afuera, volviendo en sí. Y fue para bien, porque Dios permitió que tuviera esa visión y que la viviera, y fue libre, se abrieron las rejas, las puertas, y él salió, dice la Biblia, y Pedro volviendo en sí, y fue a la casa de unos hermanos y tocaba la puerta, pero volvió en sí, diciendo como que estaba en trance, en esa visión, y como que despertó. Es lo que nos está pasando, iglesia. No vemos quizás también los milagros que Dios nos ha dado, porque estamos tan distraídos. Pedro pudo ver ese milagro, pero dice la Biblia, volvió en sí, como que dice, no lo puedo creer, sí. ¿Cuántos milagros Dios nos ha dado y no los vemos? ¿Cuántos milagros Dios ha hecho en nuestras vidas y no vemos? Porque queremos más y más y más. Pero ¿cuántas veces nos ha sacado de un hospital? ¿Cuántas veces nos ha cuidado de un accidente que ni siquiera nos dimos cuenta? Nos salvó. ¿Cuántos milagros? Yo he tenido unos milagros que, Señor, no tengo pasajes, ¿qué hago? No tengo pasajes. Y un día, voy a ir en bus predicando la palabra. Me fui predicando la palabra en un bus. Y una señora, yo prediqué la palabra con mis volanticos, y yo de bus en bus voy a trabajar, de bus en bus predicando la palabra. Tocó, Señor. Cuando una muchacha me dijo en el bus, tome 20,000. Yo, no, yo no estoy pidiendo plata, yo no pido plata, no, yo estoy predicando la palabra. Tome 20,000, porque eso le va a ayudar. Yo, gloria a Dios, con 20,000 me fui a trabajar. Y eso me ha pasado.
¿Cuántos milagros nos hace Dios? En necesidades, y Dios provee. Nosotros sin nada en la casa, que a muchos, nosotros sin nada en la casa, Señor, no tenemos nada que comer, usted verá. Cuando llega una cuñada tocando la puerta y dice, les trae unas cositas. Estaba en el Éxito y pensé en ustedes, unas arepitas de tan, y varias bolsitas. Gloria a Dios. Así ha pasado a más de uno. Pero lastimosamente se nos olvidan los milagros. Y Dios ha sido tan fiel con nosotros que como que yo no sé por qué somos como tan olvidadizos. Pero Dios ha hecho tantos milagros en nuestras vidas y nos ha sacado en victoria y en todas las áreas. Un matrimonio que estuvo a punto de acabarse y nos restauró el matrimonio. Y así fue. Entonces, hermanos, dice también en Efesios 5:14, despiértate. El volver en sí es despertarse. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, dice Efesios 5:14. Iglesia, despertemos del sueño profundo. No pongamos más la mirada en el dinero. No pongamos la mirada más en lo que tiene el vecino. Si Dios lo está prosperando, que lo prospere. Si le está yendo bien, que le vaya bien. Pero nosotros tenemos el tesoro más importante. Lo que nadie más tiene, lo tenemos nosotros. Lo que nadie más en el mundo tiene. Ellos tienen 5 casas y vehículos para pico y placa. Tienen vehículos para el lunes, para el martes, para los números pares y impares. Y les va súper bien en sus negocios. Les va súper bien. Pero, entrando en el santuario de Dios, dice Asaf, entrando en su santuario, entendí el fin de los perversos, el fin de los malvados, el fin de los impíos. ¿Les deseamos el mal? No. Les deseamos que ellos conozcan de Dios. Pero si no buscan de Dios, si no se arrepienten, lastimosamente, nanay cucas, así como se dice. Nanay, para la paila mocha. Así, créanme, como hay niños para la paila mocha. Entonces, hermanos, hay que ser entendidos de lo que Dios nos dio, la salvación. Guardemos la salvación y no nos dejemos distraer. Para terminar, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Dice el 21, se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo. Una persona que está pensando así, pero sí vale la pena eso, sí, está siendo una persona torpe, una persona necia, porque Dios te bendijo tanto. Iglesia, Dios te ha bendecido tanto que si estás comparándote con los impíos, eres una persona necia, eres una persona torpe. Y dice Asaf, dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Y en la versión lenguaje actual dice, he sido muy testarudo, me he portado mal contigo, me he portado como una bestia. Testarudo, torpe, necio. Porque estamos comparándonos, iglesia, con los de allá afuera. Que si tienen mucha plata, que les vaya bien. Pero ellos no tienen lo que tú tienes, que es la salvación. Tú tienes a Cristo Jesús. Tú tienes al Espíritu Santo contigo. No vamos a llevar nada. Si Dios te bendice, gloria a Dios. Bendice hablando económicamente, porque la vida es una bendición. Pero si nos bendice con una casa, si nos bendice con un vehículo, si nos bendice con negocios, con empresas, gloria a Dios. Y si nos bendice, créame que con nada de eso nos vamos a ir al cielo. Con nada. Con nada. Por eso hay que sembrar allá tesoros en el cielo. Siembra tesoros en el cielo. Y dice en Mateo 6:33, buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y lo demás, si Dios quiere, que lo demás venga por añadidura. Si Dios quiere, las añadiduras no te van a salvar. Las añadiduras no son la felicidad.
que uno necesita cositas, pero Dios es mi proveedor. Y cuando yo parto de este mundo, ninguna añadidura se va a ir conmigo, nada. O cuando Cristo venga por nosotros próximamente, como hablamos la otra vez, ni la billeterita, ni el celularcito, ni el iPhone, lo que sea, nada, todo va a quedar en el piso, porque nosotros vea, en un parpadear vamos a despegar, ¿amén? Gloria a Dios. Dice para terminar, 23, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Y dice el 25, y es lo que yo quiero que le confiesen a Dios: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción en Dios es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Aleluya. ¿A quién tengo yo en los cielos? ¿A quién? Iglesia, vuélvense. Vuelve, no más distracción, no más adormecimiento, no más poner el enfoque en unas cosas pasajeras. Vuelve en sí, despiértate. No faltes en la iglesia, no te enfríes más, no te enfríes. Iglesia, era un siervo de Dios que estaba a punto de pecar, estaba a punto de caer al abismo, porque tenía la mirada puesta en otras cosas. Dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, Hebreos 12, autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Él, tenemos una meta. Tenemos una meta. ¿La meta cuál es? El cielo. Pero que nuestra esperanza en el dinero, nuestra esperanza que en las cosas materiales, nuestra esperanza en el empleo, nuestra esperanza en la vacuna, nuestra esperanza en cosas que no sirven de nada. No sirven. Vacúnate, vacúnese, pero nuestra esperanza y nuestra salud no depende de la vacuna. No depende de la vacuna. Mi provisión no depende del empleo. Un año sin empleo, un año, y el Señor nos sostuvo. Un año viviendo por fe. Entonces mi esperanza, ¿y por qué? Con un propósito especial, que nuestra esperanza no estuviera en un empleo, ni en ninguna empresa. Mi esperanza, mi provisión viene del cielo. Si perdimos cosas materiales, gloria a Dios. Que no tengo vehículo, me tocó venderlo, gloria a Dios, lo entrego. Yo no dependo de nada, iglesia. Que vendrán cosas buenas, si Dios quiere bendecirnos con una casa, con un vehículo, que Dios lo haga. Pero nuestro afán en estos momentos no es comprar una casa. Para vivir estresados con una cuota, de eso ya hablamos, averiguando una casa, cuotas de 1.200.000 para la cuota inicial, cuotas de 1.500.000. Jesús ya en esto viene, Jesús ya en esto viene. Si Dios nos va a dar una casa, que nos la den enterita, sin dedo y sin nada, si no, que nos dé la provisión para pagar el alquiler y ya, y que Dios provea, amén. Pero nuestra esperanza no tiene que hay que tener metas, sí, sueños, sí, pero nuestra esperanza al 100% no puede ser allá, al 100% en Dios. Lo demás son añadiduras. Por lo tanto, iglesia, vuelve en sí. Iglesia, despierta, deja ese letargo, deja ese sueño profundo y largo. No, Señor, despierta. Mi esperanza está puesta en Dios. Y lee en voz alta conmigo para terminar. Léelo aquí en voz alta. Salmo 73, versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y dígaselo al Señor, Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Señor, gracias, porque hoy despierto del sueño profundo. Señor, porque si a los impíos les va bien, que les vaya bien, pero yo entiendo el fin de ellos si no se arrepienten. ¿Cuántos familiares nos han dicho que ustedes cristianos y les va tan mal? Es que ustedes cristianos si tienen deudas, es que ustedes cristianos sin casa, es que ustedes cristianos sin dinero, sin negocio, es que ustedes cristianos, ¿cuántas veces te dice la misma familia y te juzga y te condena? Pero ellos
no tienen lo que tú tienes. Ellos no tienen lo que tenemos. Señor, gracias. Porque tu Espíritu Santo está sobre nuestro hogar. El Espíritu Santo está sobre nuestra casa. Gracias porque estamos sellados con tu Espíritu Santo. Y cuando tú vengas por tu iglesia, nos llevarás contigo. Y allá tendremos moradas. Allá tendremos mascotas. Allá tendremos perlas, coronas, galardones. Están caminando en calles de oro, en mar de cristal. Estaremos gozosos, felices. Ayúdanos, Señor. Quita todo adormecimiento y ayúdanos en esta mañana el enfoque, el enfocarnos a tener nuestra mirada puesta en ti. Amén. Que volvamos en sí en esta mañana. Sí, Señor. Gloria a Dios. Vamos a cantar. Reto en mi vida es estar hambriento por ti. Díselo en esta mañana. Mi deseo es conocer. Mi deseo es conocer. Aleluya. Lo de ayer nunca me bastará. Lo de hoy nunca me bastará. Quiero más. Aleluya. De ti. Díselo, quiero más de ti, Señor. Más de ti. Lo de ayer nunca me bastará. Lo de hoy nunca me bastará. Quiero más. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás viene con añadidura. Quiero más. Díselo. Quiero más. 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 Llévame al lugar donde contigo puedo estar Gracias, Señor. y adorar. Perdona si hemos perdido el enfoque, Señor. Perdóname. Un momento más y sé que no seré igual. Perdona mi distracción. Acércame una vez más. Un momento más y sé que no seré igual. Acércame. Quiero más. Díselo. Quiero más. Quiero más de ti, Señor. Quiero más. Quiero más, quiero más, Sana mi corazón. Sáname. quiero más, Perdona la amargura. quiero más, Perdona la envidia. quiero Perdona la distracción. Perdóname. Quiero más de ti. Ayúdame. Queremos más de tu espíritu, Queremos más. de tu presencia, derrámame tu gloria. Derrama tu gloria, Señor, en esta mañana. Queremos más. De tu espíritu, Queremos más. de tu presencia, derrámame tu gloria. Queremos más de tu espíritu, Queremos más. de tu presencia, derrámame tu gloria. Ponte a cuentas con Dios en esta mañana. Ponte a cuentas, Señor, perdóname. He perdido el enfoque, pero hoy vuelvo a ti. Hoy me encamino a ti, Señor. Hoy es hoy. Porque a quien tengo yo en el cielo, sino a ti, Señor. Hoy. Gracias por perdonarme. Casi que se deslizan mis pies por ese resbaladero. Pero gracias, porque tú me sostienes con la diestra tuya, Señor. Levántame en todas las áreas, pero dame paz. Bendícenos. Si te buscamos, tú prometes que nos da las añadiduras. Te buscamos a ti primeramente y te amamos a ti al 100.
No al 99, ni 99.9, no, al 100. Ayúdame a amarte al 100%. En el nombre de Jesús, quiero más de ti. Gracias, Dios.